un secreto ha permanecido oculto durante miles de años. Los pueblos que habitaron estos valles aprendieron a extraer los más valiosos tesoros. Y construyeron una cultura floreciente en el corazón de Europa, gracias a un mágico ingrediente: la sal que arrebataban a las montañas a través de una extensa red de túneles. Un preciado regalo que favoreció su desarrollo, permitió que bajo la superficie se detuviera el tiempo y protegió objetos y utensilios de estas antiguas y complejas comunidades. Todo lo que dejaron atrás hace 3000 años se ha conservado aquí. En un valle cercano hay un enorme yacimiento funerario, una de las necrópolis más grandes del mundo. Hay sepulturas por todas partes. Los arqueólogos han encontrado más de 4000 tumbas, llenas de indicios de extraños rituales y joyas, obras de arte, tejidos y alimentos, pero ninguna vivienda, aunque eso podría estar a punto de cambiar. ¿Será esta la cuna de la cultura celta? La cultura que excavó la necrópolis de Hallstatt es precursora de la celta. Empleando tecnología de última generación y los métodos más avanzados, los científicos reconstruyen paso a paso esta fascinante época histórica, estudiando los hallazgos encontrados y los que aún se ocultan bajo la tierra, para intentar descubrir los secretos de Hallstatt. El misterio de la tumba celta. Hace algunos años, un equipo arqueológico comenzó a excavar en una meseta elevada sobre el lago Hallstatt. Y bajo varias capas de esqueletos y ornamentos funerarios, hicieron un inesperado descubrimiento: una estructura cuadrada de madera de unos 4 metros de lado. La profundidad a la que se encontraba sugería una antigüedad de 3 milenios, pero su estado de conservación era sorprendente. Pronto reconocieron algunos rasgos característicos, como las muescas en las vigas de uno de los lados y la forma en que éstas se entrecruzan, como en las cabañas de madera primitivas. ¿Podría ser esta estructura parte de una vivienda de la Edad de Bronce, perteneciente al asentamiento que los científicos llevan tanto tiempo buscando? Este verano los arqueólogos han vuelto, dispuestos a resolver el misterio. Forman parte del equipo del Museo de Historia Natural de Viena dirigido por Anton Kern. Su objetivo es desenterrar toda la estructura de troncos, lo que tal vez les permita dilucidar su método de construcción y el propósito con el que fue edificada. El clima alpino es muy riguroso, por lo que la excavación solo es factible durante el verano. Cuando los arqueólogos regresan, la vegetación casi ha ocultado el yacimiento. Así que utilizan una desbrozadora para despejar el terreno. Después levantan el armazón de una carpa que protegerá los antiguos restos del sol y la lluvia, y construyen una estructura de madera para facilitar el acceso. Cualquier pisada podría destruir un valioso hallazgo. Así que deben trabajar suspendidos sobre los restos. Las excavaciones siempre se reanudan en el punto exacto en el que fueron interrumpidas. Y las esperanzas y expectativas que albergas al principio varían día a día, porque nunca sabes qué vas a encontrar. Lo primero es comprobar si la misteriosa estructura ha sobrevivido al invierno. El año pasado, antes de irse,
cubrieron el yacimiento con una capa de arcilla de casi medio metro de espesor para protegerlo del frío, que ahora deben retirar a mano. También colocaron unas mantas sobre la valiosa madera. La antigua estructura aparece por fin. Y todo indica que no ha sufrido daños. ¿Podría formar parte de los cimientos de una vivienda? ¿Era una casa habitada o un edificio relacionado con las tumbas descubiertas sobre la estructura? Al disiparse la niebla en esta pintoresca región de los Alpes, el lago Hallstatt nos deslumbra con sus hermosas aguas de color esmeralda. En sus orillas se alza una pequeña ciudad del siglo XVI que toma el nombre del lago y cuyo extraordinario emplazamiento entre la apacible superficie acuática y las imponentes montañas atrae cada año a cientos de miles de turistas. Cuando se establecieron aquí los primeros humanos, hace unos 7000 años, eligieron lugares ubicados a mayor altura, como este valle situado muy por encima de la actual Hallstatt, donde fueron excavadas las entradas a las minas de sal. Con el tiempo, aquellos primeros pobladores crearon una gran necrópolis que llegó a albergar hasta 4000 tumbas. Su antigüedad oscila entre los años 800 y 400 a.C., lo que indica que se establecieron en Europa Central durante el primer período de la Edad de Hierro. Aún quedan muchas tumbas sin examinar, pero el contenido de las sepulturas abiertas ha aportado información muy valiosa sobre la vida y creencias de la llamada cultura de Hallstatt. Estamos en el centro de la necrópolis. A nuestro alrededor podemos ver pequeñas depresiones que contenían cámaras funerarias con cubiertas de madera que terminaron pudriéndose y mezclándose con los restos. Desde aquí es fácil apreciar la extensión del yacimiento. Los arqueólogos deben ir paso a paso, así que concentran sus esfuerzos en las áreas más prometedoras y en ocasiones hacen descubrimientos tan importantes como esta estructura de madera. Una vez despejada la zona del hallazgo, el equipo viaja hacia el pasado de forma lenta y meticulosa. Solo sus manos examinan el yacimiento para evitar posibles daños en los objetos enterrados. A pocos metros, un desprendimiento ha dejado al descubierto una nueva tumba. Algo muy habitual en Hallstatt, debido a la gran concentración de enterramientos. La sepultura contiene parte de un esqueleto y un objeto de cerámica casi intacto. Los huesos son extraídos con suma delicadeza. Y después se procede a su limpieza y catalogación. Su examen tal vez revele nuevos y valiosos datos. Su análisis será efectuado por los antropólogos del Museo de Historia Natural de Viena. Este hueso partido que tenemos aquí perteneció al antebrazo de una mujer. Es el radio, que va ubicado en este lugar. En el radio se insertan 12 músculos, y uno de ellos es el poderoso bíceps braquial, que se inserta más o menos aquí.
Al examinar estos dos huesos, podemos ver que en el primero el músculo no produjo grandes alteraciones, pero el segundo presenta marcas y rugosidades muy acentuadas, lo que indica que su propietaria utilizó ese músculo de forma muy intensa durante toda su vida. Una conclusión que ratifica el examen de un hueso más grande y fuerte, perteneciente al brazo de un hombre, en el que podemos apreciar las mismas marcas y rugosidades, lo que nos hace pensar que en Hallstatt ambos sexos trabajaban y que las mujeres realizaban tareas que implicaban levantar, transportar o tirar de objetos, mientras que los hombres trabajaban bajo tierra en las galerías, golpeando y martilleando. Los datos proporcionados por los huesos constituyen un logro extraordinario, pero para los arqueólogos de Hallstatt esto es solo el principio. Las minas de sal proporcionan información muy valiosa sobre las costumbres y herramientas de sus antiguos habitantes. Para el arqueólogo Hans Restreiter son como gigantescas cápsulas del tiempo. Esta galería fue parte de una sala de más de 50 metros de longitud y 25 de anchura. Su altura aún supera los 10 metros. Los consumados mineros de la cultura de Hallstatt extrajeron enormes cantidades de sal. Y para ello perforaron profundos pozos y grandes cavernas con herramientas rudimentarias. Estos son escombros que dejaron atrás. Más del 99% de estos restos son teas quemadas. Cada vez que se agotaba una tea, encendían una nueva y tiraban la vieja. Pero entre las teas chamuscadas hemos encontrado muchas herramientas, como este mango de un antiguo pico. Un mango roto que, tras ser abandonado aquí por un minero hace más de 3000 años, hemos podido recuperar. Las cavernas están repletas de objetos, pero la presión ejercida por la montaña durante 3 milenios ha reducido estas oquedades, lo que obliga a los arqueólogos a excavar nuevos túneles en esta ingente masa de escombros utilizando la tecnología más avanzada. La tomografía de resistividad eléctrica determina la densidad del material subterráneo, mostrando con exactitud dónde termina la masa de escombros sueltos y comienza la roca sólida. Aunque aquí los escombros no están demasiado sueltos. Tras ser compactados por la presión interna, hoy forman una masa casi tan dura como la propia roca, lo que obliga a usar un martillo neumático. En la mayor parte de los yacimientos, los arqueólogos solo encuentran huesos y materia inorgánica, como piedra, cerámica, metales o cristal, ya que el resto se descompone con rapidez. Durante miles de años, el 90% de los materiales usados por los humanos eran orgánicos, como la madera, el cuero o los tejidos. Su veloz descomposición ha dificultado mucho la recopilación de datos. Pero en las minas de Hallstatt, su conservación ha sido asombrosa. Gran parte de los restos desenterrados son teas utilizadas para iluminar el interior de las galerías. Las teas tienen un interés limitado, pero entre ellas han aparecido objetos muy interesantes. Entre los artefactos arqueológicos encontrados destaca este fragmento de un antiguo pico. Pero, ¿cómo fue construido?
El componente básico es la madera de haya. Primero fabricas un mango tosco y después continúas trabajándolo hasta que adquiere la forma adecuada. Los arqueólogos reproducen todos estos pasos, desde la tala del árbol hasta el acabado del pico, empleando solo las herramientas disponibles hace 3000 años. Una vez construido el pico, llega el momento de determinar la forma en que era utilizado para extraer la valiosa sal. Y su eficacia resulta sorprendente. El secreto es encontrar el ángulo y el ritmo adecuados. Y cuando se hace durante un corto espacio de tiempo, resulta incluso divertido. Desprender grandes trozos de sal de la pared de roca era una tarea ingrata y pesada. Pero esta ingeniosa herramienta facilitaba mucho las cosas. Este verano el tiempo es bastante benigno y la carpa que cubre el yacimiento proporciona la sombra necesaria para proteger la delicada madera. En las nuevas secciones desenterradas aparecen unas hendiduras de ensamblaje muy bien conservadas. El tamaño de la estructura sobrepasa las expectativas y en un lado parece haber un muro, lo que sugiere que podría continuar por el otro lado. ¿Será esta la primera vivienda encontrada en Hallstatt tras décadas de investigación? En otra zona de la excavación, el equipo ha encontrado un recipiente de cerámica hecho pedazos. Los fragmentos son recogidos con sumo cuidado. Después se limpian uno a uno en el laboratorio del Museo de Historia Natural de Viena. Es el momento de montar el rompecabezas. Tras numerosas horas de minucioso trabajo, la vasija empieza a recuperar su forma original. Estos recipientes contenían alimentos o bebidas para el viaje al más allá. En todas las tumbas excavadas en Hallstatt se han encontrado objetos funerarios, algunos muy valiosos, lo que indica que se trataba de una sociedad próspera. Hemos encontrado tumbas muy suntuosas que debieron pertenecer a los jefes de la comunidad y un gran número de sepulturas de un estrato semejante a nuestra clase media. Los materiales y los métodos de fabricación revelan la prosperidad de la cultura de Hallstatt y su conexión con el resto de Europa. El ámbar llegaba desde la costa báltica, el cristal de lo que hoy es Italia, y el oro provenía de Europa oriental. La sal de estas minas era ambicionada en todo el continente. Pero resulta evidente que esta sociedad también comerciaba con otro tipo de bienes. Entre cuerdas, herramientas y guantes de trabajo, los arqueólogos han descubierto utensilios de cocina y numerosos residuos orgánicos de hace 3000 años. Hemos encontrado cientos de excrementos pertenecientes a los mineros, lo que nos ha permitido conocer la composición de su dieta. Desde los comienzos de la Edad del Bronce, más o menos desde el año 1500 a.C., hasta el tiempo de los celtas, siempre comieron lo mismo: un guiso de mijo, alubias y cebada con carne. Los mineros que extraían la sal se alimentaron de este plato durante más de 1000 años.
La magnífica conservación de estos excrementos humanos de 3000 años de antigüedad permite un análisis minucioso. Los expertos en zoología del Museo de Historia Natural de Viena examinan las muestras capa por capa que revelan datos sorprendentes de la vida de aquella floreciente y próspera comunidad. El microscopio revela la existencia de parásitos, gérmenes y de una especie de gusanos que indica que estos pueblos se aficionaron muy pronto a la carne de cerdo. Un descubrimiento que podría ayudar a desentrañar otro misterio. Los arqueólogos han encontrado algunas estructuras cuadradas parcialmente enterradas. Y en ellas han aparecido herramientas, utensilios diversos y algo más. Una enorme cantidad de huesos de cerdo que implica el sacrificio de miles de animales. Lo que sugiere que los pobladores de este asentamiento mataban más cerdos de los que podían consumir y que procesaban la carne para comerciar con ella. Resulta lógico pensar que estas estructuras de madera se utilizaban para curar carne de cerdo y que además de sal pura, Hallstatt también exportaba una versión prehistórica del jamón. En la estructura de madera recién desenterrada no se han encontrado huesos de cerdo, lo que descarta que fuera utilizada como secadero de carne. Comparte algunas características comunes con otros secaderos descubiertos en el valle, pero no contiene huesos ni los útiles habituales, por lo que no parece que esa fuera su finalidad. Pero entonces, ¿cuál era su propósito? Mientras los arqueólogos sopesan las opciones, descubren una extraña cavidad. Es como si hubiera una estructura interior. Como una caja dentro de otra caja, y parece estar en buenas condiciones. Alguien debe efectuar el primer reconocimiento. ¿Quién es el valiente que se atreve a meter la mano? Tantear el interior de una cavidad de más de 3000 años requiere cierto valor. La madera está bastante bien. Hay una capa superior y una segunda debajo. Y aquí hay algo más. Algo esponjoso. Esponjoso. Solo un minucioso examen podrá determinar la naturaleza de la sustancia esponjosa. Pero primero hay que retirar la arcilla. Una sustancia protectora que ayuda a la prolongada conservación de una gran variedad de materiales orgánicos. Las semillas, el polen y los insectos encontrados pueden aportar información muy valiosa sobre la antigua comunidad de Hallstatt. La sustancia esponjosa extraída resulta ser una variedad de musgo en perfecto estado. Incluso el color es similar al del musgo vivo. Su colocación en la cavidad de la estructura sugiere que pudo ser utilizado como aislante y que este era uno de los métodos utilizados en Hallstatt para proteger las casas de la humedad y el frío. ¿Es posible que los arqueólogos hayan encontrado por fin los primeros restos del asentamiento humano que tanto tiempo han estado buscando?
Llevamos muchos años intentando encontrar el lugar donde vivían los habitantes de Hallstatt. Hemos descubierto los enterramientos, las herramientas que utilizaban en las minas, pero ¿dónde está el asentamiento? La roca caliza que rodea Hallstatt se erosiona con facilidad y ocasiona desprendimientos de piedras sueltas y gravilla, lo que sugiere que las ruinas de los asentamientos pudieron ser sepultadas por derrumbamientos catastróficos. Sabemos que en esta zona se produjeron varios desprendimientos importantes que sin duda produjeron daños muy significativos en las superficies afectadas. Tal vez alcanzaron los asentamientos y llegaron a destruirlos por completo. El equipo inspecciona las turberas, cuyos testigos naturales pueden revelar cuándo se establecieron en la región los seres humanos y cuál era el alcance de su actividad minera. Las turberas son archivos medioambientales. Están repletas de información vital sobre el entorno, en especial gracias al polen que se deposita en su superficie durante la primavera. El agua de las turberas es pobre en oxígeno, lo que favorece la conservación del polen y facilita que éste pueda ser analizado por paleontólogos y botánicos. Para poder acceder a este archivo subterráneo y obtener datos de un pasado muy lejano, los arqueólogos deben alcanzar las zonas más profundas. Algo que consiguen utilizando sondas para avalanchas. Las muestras obtenidas permitirán recrear la historia de la región de Hallstatt desde el año 7000 a.C. Bajo las primeras capas de arcilla aparecen depósitos más oscuros formados por cenizas o partículas de carbón, lo que sugiere que alguien hizo fuego para calentarse, cocinar o fundir metales y revelaría la presencia de asentamientos humanos. Los científicos también buscan cambios significativos en la composición del polen. En un terreno deshabitado, todo el polen procede de plantas silvestres. La reducción de este tipo de polen indica que grandes áreas fueron despejadas. Y un aumento de la concentración de polen de hierba señala su conversión a zonas de pasto. Cuando estoy haciendo el recuento de polen e identificando cada planta, es como si los datos brotaran de uno de esos libros infantiles desplegables. Es una sensación maravillosa imaginar el aspecto de aquellos campos y calibrar el impacto de la actividad humana. El análisis de los testigos naturales muestra con claridad la cronología y la evolución de la comunidad del Valle de Hallstatt. La primera conclusión, y para mí la más interesante, es que incluso en la anterior edad del cobre, los humanos ya empiezan a modificar su entorno. Despejan pequeñas zonas de bosque y comienzan a criar animales cerca de la turbera. Tal vez una de las razones que impulsaron a aquellos pueblos a establecerse aquí fue el descubrimiento de las llamadas fuentes saladas. Estas son fáciles de identificar, ya que a su alrededor no crece la vegetación. Estos estanques atrajeron la atención de los pobladores de la zona, que tras deducir la existencia de las minas de sal, comenzaron a excavar. Los primeros indicios de la presencia humana tienen cerca de 7000 años. En la época próxima al año 1500 a.C., el impacto humano ya es considerable y alcanza su nivel máximo hacia el 1300 a.C. En un periodo de tan solo 2 siglos, la tala de árboles aumenta de forma exponencial, algo que ratifica el análisis de los sedimentos correspondientes a ese periodo. El fuerte aumento de su contenido en carbón es un claro reflejo de la actividad humana. Sus comunidades queman más madera para tener luz, calentarse y cocinar, y también para trabajar los metales. Durante la Edad del Bronce y hasta la época de los romanos,
la región tuvo una población floreciente que en una fecha aún sin determinar erigió la estructura de troncos recién descubierta. Los hallazgos efectuados en Hallstatt datan de 2 amplios períodos separados por 4 siglos. El primero se extiende entre los años 1500 y 1200 a.C. y el segundo entre el 800 y el 400 a.C. Poder determinar a cuál de ellos pertenece la estructura es una oportunidad única que obliga a tomar grandes precauciones. Cada excavación es única e irrepetible, lo que nos obliga a documentar cada paso con extraordinaria precisión. Y extraer un fragmento para determinar su edad es algo que debe hacerse con la máxima delicadeza, y siempre después de fotografiar y anotar su ubicación para poder restituirlo después. Las muestras son recogidas y envueltas con sumo cuidado para evitar que se sequen, lo que implicaría su destrucción. Después pasan varios días bajo una ducha de agua dulce para eliminar la sal. Los agotados miembros del equipo ya han retirado cientos de kilos de tierra y arcilla. Su análisis ayudará a fechar el enterramiento de la estructura y a calcular cuánto tiempo duró el proceso. Para determinar la edad de las antiguas vigas, se extraen finas láminas de madera. Es un trago amargo para un arqueólogo. Pero su extracción permitirá a los científicos determinar la antigüedad exacta de la misteriosa estructura. Muchos de los objetos descubiertos en la necrópolis están almacenados en el Museo de Historia Natural de Viena. Y entre esos miles de hallazgos, destacan algunos tejidos en un sorprendente estado de conservación. Poder examinar estos materiales orgánicos prehistóricos es un privilegio para cualquier arqueólogo. Los tejidos proporcionan una información muy valiosa sobre la vida cotidiana de la sociedad que los creó, y son fiables indicadores de su nivel técnico y su sistema de valores. Cuando pensamos en vestidos, prendas o tejidos prehistóricos, solemos imaginar ropas de colores apagados y austeros. Pensamos en tejidos burdos y ásperos, de colores marrones y grises, pero no era así en absoluto. Los últimos descubrimientos muestran que en la cultura de Hallstatt, en la Edad del Hierro, había mucho color. Eran pueblos que disfrutaban vistiendo prendas alegres y coloridas, y tejidos de buena calidad con bonitos diseños, algo que nos obliga a revisar nuestro viejo concepto de los pueblos prehistóricos. El microscopio revela cómo se tiñeron las fibras, de qué animales o plantas se obtuvieron, cómo se tejieron, y también nos muestra algo sorprendente. Alternando 5 hebras claras con 5 oscuras, alguien compuso un dibujo muy similar al del clásico y siempre vigente diseño de pata de gallo hace 3000 años. En la cultura de Hallstatt, el diseño textil más importante es el de cuadros. También utilizaban diseños de bloques y tejidos de pata de gallo, lo que ratifica la creencia de que este tipo de diseño vio la luz en Europa central. Por increíble que parezca, los colores de estos tejidos milenarios se conservan en perfectas condiciones. Es un fenómeno inusual en arqueología, pero en Hallstatt la alta concentración de sal ha preservado los colores e incluso ha permitido descubrir cómo se tiñeron las fibras.
Para confeccionar una prenda con diseño de pata de gallo, primero se teñían las hebras y después se tejían. Pero con otros tipos de tela se utilizaba el proceso inverso. Un grupo de expertos de la Universidad de Artes Aplicadas de Viena intenta replicar aquellos sorprendentes métodos de confección. Teñir tejidos era una tarea muy complicada en la prehistoria. E igualar su maestría requiere largas horas de experimentación. Uno de los colores más difíciles de obtener era el azul. El único tinte azul en forma mineral no era adecuado para teñir tejidos. Así que experimentaron con diversas plantas y dieron con la solución de forma inesperada. El glasto o hierba pastel tiene flores amarillas, pero sus hojas contienen una sustancia que se vuelve azul cuando entra en contacto con el oxígeno. Para obtener el color rojo utilizaban el ácido carmínico extraído de las cochinillas. Pero como estos insectos no existen en la región, debían traerlos de tierras lejanas. El microscopio electrónico permite a los científicos identificar a las especies que proporcionaron las fibras e incluso conocer las razas de ovejas, cabras o caballos preferidas por los tejedores. Una información que aporta nuevos datos sobre la vida de la comunidad. Uno de los primeros pasos de la producción textil era la confección de los tejidos. Y eso suponía una enorme cantidad de trabajo. Por ejemplo, para tejer una tela rectangular de 1 metro por 2, que se podría utilizar para confeccionar una capa o cualquier otro tipo de prenda, harían falta unos 10 kilómetros de hilo. E hilar esa enorme longitud requería al menos 3 meses de trabajo. En Hallstatt existía una sociedad organizada y funcional que mimaba a sus habitantes. A pesar de soportar un clima riguroso, su esperanza de vida era alta. Y esa es la razón de que sepamos más sobre la cultura de Hallstatt que sobre cualquier otra cultura precelta. Las excavaciones en su necrópolis comenzaron a mediados del siglo XIX, y los hallazgos encontrados fueron registrados al detalle con los métodos disponibles en la época. Como estas sorprendentes acuarelas, que revelan que muchas tumbas solo contenían partes de cadáveres, que algunas poseían una profusa colección de objetos funerarios y que otras estaban casi vacías. Las imágenes también desvelan un misterioso secreto. Las tumbas que contienen los objetos funerarios más valiosos no siempre albergan restos óseos. Sobre la estructura de troncos, los arqueólogos encontraron otra tumba atípica que contenía los huesos carbonizados de un esqueleto y un vaso ceremonial con un asa muy especial. La tumba de la vaca y el ternero es una de las más importantes que se han descubierto en Hallstatt. El asa representa a una vaca que alimenta a su ternero. El vaso posee un acabado espléndido y sin duda era un objeto muy valioso. La vaca está amamantando a su ternero, lo que tal vez represente una referencia simbólica a la fertilidad. La tumba contenía los restos de una mujer, lo que sugiere que podría tratarse de una sacerdotisa, una chamana o una curandera. En la cultura de Hallstatt, la incineración era un indicador de un nivel social elevado. Así que este equipo de investigación ha adquirido el cadáver de un cerdo con un peso semejante al de un ser humano. Y utilizando telas y ornamentos similares a los usados en la época, intenta recrear las condiciones de una incineración prehistórica.
El experimento ayudará a determinar cómo habría ardido un cadáver envuelto en esos tejidos y qué daños provocaría el fuego en los objetos funerarios. La incineración era un rito funerario muy costoso que requería quemar gran cantidad de valiosa madera. El solemne acto duraba casi un día y casi siempre iba acompañado de un ceremonioso ritual. Horas después, tan solo quedan cenizas y pequeños fragmentos de huesos carbonizados. Los restos son muy similares a los que hallaron los arqueólogos junto al vaso de la vaca y el ternero. No muy lejos, los arqueólogos descubren una nueva tumba que contiene una garra de oso y los restos óseos de un varón. Tiempo atrás ya habían encontrado el esqueleto de otro varón justo encima de este y muy cerca de la sepultura de la supuesta sacerdotisa. Su análisis se efectúa en el Museo de Historia Natural de Viena y revela que ambos hombres tenían una dentadura bastante sana y que eran muy altos y corpulentos, en especial uno de ellos. Sin duda, eran auténticos gigantes. Sus rodillas también son mucho más grandes que las de un varón normal del período de Hallstatt. El lugar donde yacían, tan cerca de la supuesta sacerdotisa, sugiere que tal vez, por sus extraordinarias cualidades físicas, desempeñaban un papel protector. Las antropólogas prosiguen su minucioso examen y no encuentran marcas o lesiones que indiquen que estos hombres trabajaran en las minas. Sus huesos no presentan los desgastes habituales de tan dura profesión. Pero no tardan en descubrir una curiosa coincidencia que podría aclarar el misterio. Ambos esqueletos muestran un acusado desgaste en la misma articulación, el codo derecho. La lesión descubierta en los esqueletos de las tumbas 97 y 99 está localizada en la articulación del codo, en el interior del cúbito. Es una lesión causada por la extensión continuada de la articulación. Y es muy habitual en los pitchers, los lanzadores de béisbol. Lo más interesante es que ambos varones fueron enterrados en tumbas superpuestas y que sus esqueletos poseen una lesión idéntica en el mismo lugar. Todo parece indicar que el desgaste fue causado por el lanzamiento repetido de objetos pesados semejantes a lanzas. Y que ambos eran guerreros o tal vez escoltas. La ubicación de sus tumbas, muy cerca del lugar donde yace la sacerdotisa, nos hace pensar que existía una fuerte conexión entre los tres. Y que es más que posible que fueran sus guardaespaldas. Si había mujeres en posiciones tan elevadas, ¿cómo estaba estructurada su comunidad? ¿Fue Hallstatt la cuna de la cultura celta que siglos después se extendería por Europa? La afirmación de que los antiguos habitantes de Hallstatt eran celtas aún no ha sido ratificada. De hecho, no existe un único pueblo celta. Pero sí hubo una cultura celta con ciertas costumbres y un legado material compuesto por objetos, armas y ornamentos de un aspecto determinado. Los nuevos hallazgos arqueológicos son una prueba de su indudable influencia. Cada vez encontramos más signos de que, en cierto sentido, la cultura de Hallstatt es precursora de la cultura celta.
El equipo continúa preguntándose si la estructura de troncos formaba parte de la cámara funeraria de una sacerdotisa celta o pertenece a un período anterior. Una cuestión que intentarán aclarar los expertos de una prestigiosa universidad de Austria examinando las muestras enviadas. La dendrocronología determina la edad de la madera mediante la datación de los anillos de crecimiento, que también revelan las condiciones medioambientales de cada época. Sus características únicas facilitan datos muy valiosos y resultados precisos. Los científicos contabilizan el número de isótopos de carbono 14 y después lo comparan con un perfil histórico. Tras utilizar la datación por radiocarbono, por fin conocemos la edad de las muestras de madera de esta construcción. El centro data del año 1175 a.C., con un margen de error de 50 años. La estructura de troncos tiene 500 años más que la tumba de la supuesta sacerdotisa y es mucho más antigua que los demás restos hallados en la necrópolis. Es el primer objeto arqueológico de este tamaño descubierto en Hallstatt, fechado entre los años 1300 y 900 a.C., y el primer hallazgo que demuestra que hubo habitantes humanos en el valle durante aquel lejano período. Pero, ¿cuál era el propósito de esta estructura de más de 3000 años? Estamos barajando la posibilidad de que fuese erigida como una especie de armazón para sustentar un tejado. Las muescas que aparecen en las vigas parecen haber sido practicadas para sujetar sólidos postes de madera y formar algo parecido a una tienda o a una cubierta en forma de pirámide. Pero estas ideas no son más que conjeturas. El muro recién descubierto parece sugerir que la estructura es mucho más grande de lo que se pensó en un principio. Tal vez sea una división central y exista una sección idéntica al otro lado, lo que aumentaría su longitud en más de 10 metros. El equipo ha descubierto una estructura de gran tamaño de un período del que apenas sabemos nada, lo que supone un avance muy significativo. Al margen de todas las teorías que se nos ocurran, esto es sin duda un descubrimiento único por el número de habitaciones y la forma en que están distribuidas. Los arqueólogos mantienen la esperanza de que esta gran estructura forme parte del asentamiento perdido que tanto han buscado. Su datación ha llenado un vacío en la cronología de la cultura de Hallstatt, complementando los datos proporcionados por los testigos de la turbera. Desde este punto álgido en la Edad del Bronce, sobre el año 1300 a.C. hasta el siglo V de nuestra era, el impacto del ser humano en este entorno tuvo una intensidad semejante. La minería experimentó grandes variaciones, alternando periodos muy activos con otros menos fructíferos. Pero el impacto en el medio ambiente fue intenso durante todo este tiempo. El esfuerzo de investigadores y científicos sigue proporcionando valiosos datos sobre la vida y costumbres de esta cultura única que tanto influyó en la Europa prehistórica durante casi un milenio. Pero aún nos queda mucho por descubrir. Bajo las praderas y bosques que dominan el lago Hallstatt, miles y miles de apasionantes secretos aguardan a ser desvelados.